María es la dueña de una perra. La perra se llama Máxima, pero Máxima es de María, por ende es la perra de María. Pero ¿cómo fue el primer encuentro? ¿Entre quiénes? Entre, pues, en Máxima y acá el Y acá el susodicho. señor que está al lado. Eso. El primer encuentro entre ellos. No, Difícil. Fue hasta cálido en un punto. ¿No fue en su casa? Fue en mi casa. Sí. El señor le decía usted es fea, perra, porque es gris. Ah, no, qué lindo. Divino lo de Es él, no la romántico. discriminaba. Pero ya Es hemos llegado a un romántico. punto, Félix, muy bueno. Ellos ya bailan juntos. Yo Yo ahorita he le visto paso un fotos. video por WhatsApp. Sí. Bailan, cuando hacemos reuniones sociales estamos todos No, pues juntos. es que él baila con las columnas después de cierta hora ya. Con la perra de María también baila. ¿Cómo no va a barrar con la Es- perra? La segunda razón para llevar, el por qué la gente lleva al perro a la cita, 30%. It's a good judge of character. Claro. Claro, Sí, está ahí para mide juzgar el juzga carácter de la carácter, persona, claro. si le Sí, hace tiene buen cariñito al corazón. perro. Y la tercera razón es porque makes them comfortable. Claro, también. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, ¿sabe? Porque de pronto hay alguien que no se siente cómodo con un perro alrededor. Eso sí, ahí tengo mis dudas. Bueno, es que imagínese, si le da alergia al perro, a mí hay perros que me dan alergia. Bueno, pero esto es conseguirle pareja a María va a estar, o sea, con Uy, razón. no, eso ya lo tocó tenemos a Pablo. resuelto. Está... No, a mí no me ha tocado nada y no me tocará nada. No. ¿Cómo es que le Pero tocó a Pablo? Le tocó. Hombre. Le tocó ¿Cómo y el tema del hijo, Miércoles. acuérdese. Reginald. Reginald. Hasta el muerto. Hasta el muerto. hasta Yo el me hago el muerto. muerto antes de que me toque. Esta es Nora Jones. Bien bonito está el disco. Vicky, en un minuto, sus invitados. Julio, pues ayer tuvimos al uribismo sentado aquí en la mesa de trabajo de la W, hoy tendremos a la oposición, va a estar esto lleno de congresistas, pero obviamente arrancaremos con la noticia del momento y es lo que le ha sucedido a Antanas Mockus después de que el Consejo de Estado decidiera quitarle su curul. La pregunta que uno se hace, Julio, es tanto bandido en el Congreso y se la quitan a Mockus. Sí, no. Que tiene toda la razón. Ojalá que su numeral sea en ese sentido muy creativo. Ya es la tendencia número 1 en Colombia, Mockus. Claro, sí, pero estuvo muy buena la suya hoy, a Trump le Ay, digo. usted estaba bravísima, ¿no? Estaba Vicky? brava. No estaba brava. Le metió 7 exclamaciones a uno de sus ¿Ya trinos. se calmó? Vicky, ¿ya se 7 calmó? caracteres de 200 y pico, créame que... Lo peor de Claro. todo es que eso es en vano, porque pues Trump nunca se va a dar cuenta de que dije. No, claro que sí. Cuando vaya a renovar la visa, usted sabrá. Le sacan los Usted trinos. entenderá. No, mira, vengo con el niño que tengo aquí los pasajes, que Mickey Mouse y que la vaina. No hay ambiente. Refúsete. No les dé ideas, por favor. Que por favor que a la ventanilla que el cónsul quiere hablar con usted ni se acerque. Bueno, ahí sigue de segunda tendencia. Vicky, entonces, con el Congreso y el lamentable episodio de perder al senador Antanas Mockus. Pero es una decisión judicial, no hay nada que hacer. Juan Pablo, llegó Vicky. Me voy rapidísimo, Julio, porque está el oyente ganador, @underage25. Andrés, buenos días. ¿En qué ciudad se encuentra? Popayán, Juan Pablo, buenos días. ¿Y usted es fan de André Rieu? Hasta hace pocos días, no. Curiosamente, este fin de semana acá en Popayán, mi esposa me invitó a un recital de música clásica que trajeron a 2 profesores ingleses y a una alemana de flauta. Entonces quiero devolverle el favor. Bueno, pues lo felicito. Se lleva 2 boletas en una muy buena ubicación para el concierto de septiembre de André Rieu en Bogotá. Felicitaciones. Muchas gracias. Esta es la W. Nos vamos para el tiempo. Javier, las 5 más leídas que llegó Vicky Dávila. Buenas tardes, Julio. En efecto, Consejo de Estado anuló la elección de Mockus como senador. Esta corte falló a favor de una demanda que pedía quitarle la curul. Hay más coca, más cocaína y punto, así lo afirmó el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, quien se refirió a las críticas del presidente Trump al jefe de Estado colombiano Iván Duque. Lamborghini y Porsche de Jenny Ambuila, incautados por Estados Unidos, autoridades de Colombia y Estados Unidos, iniciaron proceso de extinción de dominio. Y el colombiano que viaja a Australia y contrajo una enfermedad desconocida, Julián Andrés Sáenz, de 26 años, estaba estudiando inglés en Melbourne cuando empezó su calvario. Y finalmente, hombre que cuidó por 30 años la finca de Pablo Escobar será desalojado. William Duque asegura que está viviendo un drama. AM Resort, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila.
Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Como les prometí ayer, hoy estaría aquí la oposición y está la oposición. Obviamente no nos podemos traer todo el Congreso para acá, pero me encanta que vamos a estar con 5 congresistas que representan algunos de esos partidos pues, que no acompañan al gobierno del presidente Iván Duque. Por eso nuestro hashtag hoy es numeral en la W, a la oposición le digo, a la oposición le digo. Mientras tanto, no podemos obviar la noticia del momento, la más importante, esa que tiene con escalofrío a muchos colombianos que ni siquiera de pronto votaron por Mocus o que no hacen parte del movimiento político de Mocus, pero que reconocen en Antanas Mocus pues un símbolo de las buenas prácticas políticas. Un señor respetable, 2 veces alcalde de Bogotá, candidato a la presidencia de la República, que tuvo la honestidad de contar cuando lo diagnosticaron con Parkinson, que ha seguido de alguna manera sirviéndole al país y a la política. Yo diría que Antanas Mocus es una persona necesaria para la política en Colombia. Y excúsenme el editorial, dirán que el Consejo de Estado le tumba su curul y que es la ley, sí es la ley y tendrá que cumplirla, y estoy segura de que en el momento en el que Antanas Mocus se pronuncie, pues dirá eso, que cumplirá la ley. Eso es lo que sabemos. Estoy segura de que eso va a ser así, pero no deja de ser doloroso y de cuestionarse uno como ciudadano. ¿Cuántos bandidos han estado en el Congreso de la República o quizás están? Y sin embargo, siguen ahí o han durado muchos años ahí sin que nadie pueda tocarlos. ¿Por qué le tocó a Mocus? Raro, ¿no? Esto nos dijo Antanas Mocus aquel día cuando vino por última vez y le preguntamos por todo el lío de Corpovisionarios. Aquí está. Óigame, profe, esta mañana cuéntenos de eso que están diciendo, denunciando, que no sé qué, que si usted está bien habilitado. Lo quieren tumbar ya, ¿no? No se ha posesionado, pero obviamente ya lo quieren tumbar. Eso es una cosa importante. Dicen en Corpovisionarios, dicen algunas denuncias de prensa esta mañana que hubo un contrato por un convenio de 6.000 millones de pesos con la gobernación de Cundinamarca y que usted seguía apareciendo como presidente en los registros de Cámara de Comercio y todos estos documentos legales, pero usted había pedido una licencia. ¿Qué hay en todo esto? Pues opiniones. Creo que la gente puede exponer eso. Me gustaría que pues que la ciudadanía las evalúe como en un contexto y pues digamos, prácticamente no tengo nada que decir. O sea, ¿Usted participó de esos convenios, de esos convenios de 6.000 millones de pesos o no? No, ni en la preparación ni en la firma. En nada. Eso es importante. 2, ¿hubo algún inconveniente en que usted hubiera pedido una licencia pero aparecieran los documentos de Cámara de Comercio y demás como presidente? No, o sea, en esas cosas se cuida. Y tenemos buenos abogados y tenemos un director ejecutivo que está incluso aquí presente si quieren hacerle preguntas. ¿Usted se siente tranquilo con eso de esa situación sí, que se ha dicho esta mañana? Sí, a mí me parece que es un ejemplo, digamos, no sé si le marca revisada la táctica política de buscarle rabos de paja. Sí. Pues mire. Ay, ¿para dónde va? No tengo rabo de paja. Se iba a bajar los pantalones y fue madre. Se arrepintió. Sí. Porque usted ya lo hizo una vez, ¿no? Sí. Y varias gente desde esa época dijo, Antanas no tiene rabo de paja. Bueno, se arrepintió. ¡Se arrepintió! No tiene rabo de paja. Profesor Mocus. ¿Está tranquilo? Usted está tranquilo, sí.
O sea, usted no está impedido ni inhabilitado. No, impotente tampoco. ¿Y lo quieren es joder, o qué? Pues sí, para pero hablar utilicemos castizo. saltarlo. Me preocupa que tumbó a Sergio y a De la Calle. No los vaya. Los tumbó a los dos. Pero veo que eso le da como rabia, Como profesor, piedra, sí. le molesta muchísimo ese tema que le haya salido ya en estos días. Pues sí, digamos, pues sí irrita y me imagino Sí. que cualquiera de ustedes los irritaría. Ahora, digamos, como el escenario es bien estrecho en el país, entonces uno ha estado en el mismo seminario con fulano de tal. Y yo, cuando ese fulano que trabajó, con el que trabajamos juntos, sale con una cosa destemplada, digo, no puede ser. O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca le picó? Le picó, pero no. Son las 12 del día, 8 minutos. Pues ni los abogados, ni nada de la defensa que tuvo Antanas Mockus en el Consejo de Estado logró convencer a los magistrados que le han quitado la curul y no será más senador de la República. Saludamos a esta hora a todos nuestros invitados. Hoy están Armando Benedetti, Iván Marulanda, Richard Aguilar, Aida Bella y Julián Bedoya. Empiezo por usted, Iván Marulanda. ¿Cómo les cayó esto en el Partido Verde? Vicky, primero un saludo a ti, aquí a todos los escuchas y a los compañeras y compañeros del panel. Estamos consternados con esta noticia, es un golpe muy, muy duro para nosotros. Él era nuestro compañero en la bancada del Senado, pero además es la persona más importante de nuestro partido. Y yo diría que además como colombiano siento muchísimo esto porque Antanas Mockus es una inspiración, es una luz, es un ejemplo de vida, es un hombre de una inteligencia extraordinaria, un gran trabajador, un cumplidor del deber, y entonces el Congreso pierde a un extraordinario exponente, el país pierde a un congresista magnífico. Él es el presidente de nuestro partido y seguirá, por supuesto, iluminando y dirigiendo los pasos del Partido Alianza Verde. Pero estamos muy adoloridos, Vicky, muy adoloridos, muy tristes. Richard Aguilar, ¿cómo les cayó esa noticia a ustedes? Bueno, no son del mismo partido, usted de Cambio Radical. Hoy nuestro hashtag es numeral en la W, a la oposición le digo. Pero, ¿qué dice usted sobre Mockus? Pues es una triste noticia para el país. Incluso veo que en esa entrevista, Vicky, que le hiciste, no se había bajado los pantalones en el Congreso. Él empezó a romper ese esquema porque cuando todo el mundo trataba de exponer algo en el Congreso, todo el mundo hablaba. Entonces él se bajó los pantalones como una medida de protesta. Y yo tengo dos anécdotas con él. Primero, gracias a Antanas Mockus, a que me asesoró yo siendo gobernador, logré en Santander bajar los indicadores de violencia contra la mujer. Esto lo digo para que se den cuenta el gran referente que es Antanas Mockus y lamentamos profundamente lo que está ocurriendo. ¿Qué dice por este lado Julián Bedoya del Partido Liberal? Gracias por acompañarnos. Un saludo especial, Vicky, para ti, todo el equipo de trabajo y desde luego a los compañeros que nos acompañan. De verdad habíamos aprendido a respetar, a valorar al doctor Antanas Mockus, es nuestro compañero en la Comisión Sexta del Senado de la República. Se había convertido en un gran baluarte y símbolo de la política limpia, de la política transparente. Creemos en el debido proceso y esperemos que este impasse, no solo para la democracia, sino para una persona que nos da ejemplo de vida, se pueda superar. Armando Benedetti, de la U. Yo puse este Twitter. Es una lástima que Antanas Mockus no vaya a seguir en el Senado. Me perderé de sus ideas ejecutivas y el fraterno abrazo, como casi siempre nos saludamos. Da pesar. Fue el segundo senador más votado. Dejaremos de aprender de él tan cerca. Queda respetar el fallo, ya usted lo decía. Y sí es verdad, yo creo que todos estamos consternados porque más allá de pronto del interactuar con él personalmente, de estar en la plenaria, pues él simboliza muchas de las cosas que han referido anteriormente mis compañeros, de lo que es un buen funcionario, de unas buenas prácticas en la política, etcétera. Y yo no creería que antes del día de hoy alguien le hubiera podido recriminar algo a Mockus. Aida Bella. La saludamos, gracias también por acompañarnos. ¿Cómo le cae la noticia de Mockus? Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos escuchan, pero igualmente a los compañeros del Congreso y a los periodistas que están en la mesa.
Pues yo creo que acaban de sacar un senador ejemplar, un hombre maestro en la honestidad y maestro en una dinámica muy especial. Su filosofía, su manera de hacer las cosas, pues de todas maneras son cuestiones referenciales para que un senador esté ahí, para que un hombre merezca estar en el Congreso. Yo lo que noto es que hay una arremetida muy dura, muy grande, contra todos los sectores alternativos. Esto de Mocus se produce un día después de que Claudia López gana una consulta. Y hay también un ambiente de, bueno, por primera vez va a llegar una mujer, etcétera. Y yo sí creo que vamos a tener que lamentar que Antana se nos vaya. Él no se nos va a ir, por supuesto que él es una persona que nos inspira siempre y está en la vida política, por lo menos de los que hacemos de una manera diferente todo esto. Y yo sí creo que aquí hay una andanada horrible. Por ejemplo, la Unión Patriótica la semana pasada fue demandada por el padre de un consejero nacional electoral. Ese señor Felipe Rodríguez, su padre, nos acaba de demandar otra vez, por enésima vez, la personería jurídica ante el Consejo de Estado, habiendo sido magistrado del Consejo de Estado. Pero yo creo que hay otras cosas, no nos pagan los votos, no nos pagan tampoco el funcionamiento del 2018. Hay una situación que también la curul de Ángela María está demandada, dice que por doble militancia, cuando no se le concede tampoco la personería jurídica a Colombia Humana. A mí eso me parece que es Espéreme a ver, una serie de cosas muy graves. Uy, ya mejoró, estaba horrible el micrófono de Aida Bella. Bueno, señores, pues les agradezco, señoras y señoras, les agradezco por estar hoy aquí con nosotros. Les decía al principio, seguramente esta noticia de Antanas Mocus pues tendrá un desarrollo en las próximas horas, estamos a la espera de su pronunciamiento. Están citados acá y los hemos invitado acá porque ayer tuvimos a los uribistas conversando. Le dieron mejor día. Porque es mejor día, el jueves es muy buen día. Bueno, no sabía, discúlpeme la ignorancia. Pero ¿Le parece hoy un mal día? No, yo creí que el miércoles les daba más rating. Discúlpeme no si se trata de rating. Bueno, déjeme, ya empezó usted impertinente, lo conozco bien, pero está muy bien, bienvenido. Nuestro hashtag es numeral en la W a la oposición le digo. Como no tenemos aquí contradictor en la mesa, al otro lado de la mesa, es decir, ayer tampoco tuvieron contraparte los invitados. Así estuvieran, tampoco tendríamos contradictor. Son poquitos. Benedetti, quiero preguntarles, miremos el gobierno. Acabamos en las últimas horas de presenciar lo que ocurrió con Donald Trump. Es la segunda arremetida muy fuerte contra el gobierno del presidente Iván Duque. Ya ayer Trump habló de pandilleros, eso fue lo que les dijo a los colombianos. El otro día le dijo al presidente Duque que pues era un buen tipo, pero que no había hecho absolutamente nada. En fin, viene un ataque permanente ya por parte de Donald Trump. Acabamos de presenciar el hundimiento de las objeciones en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Hemos visto toda la situación, la crisis en el Cauca. En fin, miremos el gobierno. ¿Quién quiere empezar con esa mirada al gobierno? ¿Está saliendo bien o está saliendo mal? A ver, Benedetti, que está que se habla. No, ¿por qué dicen eso? Además estoy hasta enfermo, tengo una presión alta y todo, ya estoy. Eso es la edad. Sí, señora, eso es. A ver, yo quisiera empezar por un Twitter que puse cuando la primera vez Mocus dijo de que él era un presidente y un muchacho decente y que no estaba haciendo nada o que no quería a la gente de Estados Unidos. Yo puse un Twitter más o menos en el estilo de que al imperio siempre le interesa tener procónsules. Y cuando es procónsul uno solamente le quedan dos cosas. Una, que es satisfacer al amo, y la segunda, que es dejarse explotar. Y usted entenderá que todo el mundo creía que esa relación entre Trump y Colombia, que había narcotizado el propio Duque. Duque es el que se inventa el cuento de narcotizar las relaciones con Estados Unidos, que muchos le criticamos de cómo así era posible que iba a Estados Unidos, iba a la ONU y nos devolvía a los años 80, 90 a narcotizar solamente las relaciones. O sea, que él es el que se inventa esa relación, que después obviamente se le devuelve como un boomerang con toda la fuerza, porque después de toda la sapería que habían tenido aquí, con el tema de Guaidó, de Venezuela, todo el apoyo del señor ese que se llama, ¿cómo es? Elion Abrams, que es un gringo de esos de guerra, que se la pasan por todo el mundo instigando guerras. ¿Cómo es posible que Trump le salga con esa desfachatez y golpea al presidente Duque? Y no solamente a Duque, sino a todo el país, porque este país
es el que más ha puesto los muertos y el que más ha luchado contra la droga. Pero usted le acaba de decir sapo al presidente. Por Le dije, sapo le está pasando algo peor, le dije procónsul, porque los procónsules tenían que darse al imperio, y el imperio era el que los mandaba y tenía que satisfacer al amo. Y lo peor que le ha pasado es eso, y en 15 días le hace esta desfachatez y esta desproporción de cosas. Es una cosa loca, y eso habla mucho de la política exterior de este gobierno, que es que no la tenemos. Numeral en la W, a la oposición le digo, Iván Marulanda. Bueno, Vicky, primero quiero recordar que fui uno de los fundadores del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán, con Rodrigo Lara, con Enrique Parejo, y toda la historia y todo el país sabe la lucha que dimos contra el narcotráfico en la década de los 80, que le costó pues la vida a los mejores compañeros nuestros y los mejores colombianos. Entonces tengo que decir primero, a partir de allí, después de 30 años, hay que reconocer que esa política es un fracaso. La política antinarcóticos es un fracaso y eso hay que decírselo con todas las letras al señor Trump. Y Colombia no puede seguir siendo un cementerio de conciudadanos por cuenta de darle gusto a personajes tan siniestros y tan molestos y tan fastidiosos para el mundo como el señor Trump. Yo, como miembro de la oposición, tengo que decir que siento indignación con que haya tratado como ha tratado el señor Trump al presidente de Colombia, porque es el presidente de todos los colombianos y hay que hacerlo respetar desde nuestra condición de colombianos. ¿Qué dice por este lado Richard Aguilar? Numeral en la W, a la oposición le digo, ya somos tendencia a esta hora. Tendencia, Benedetti, mire que sí se logró. Miren, no cabe duda que Trump está encampañado, que es un botafuegos, no tiene freno en la boca y que quiere aprovechar su campaña para cogernos a nosotros como conejillo de indias, así como lo hizo en la anterior campaña con los latinos, ¿no? Yo creo que en esto sí debemos rodear al señor presidente. Vi los trinos que enviaste, Vicky, creo que estoy de acuerdo con la posición. Nosotros no podemos permitir acá que ya Estados Unidos nos dé órdenes, porque hoy el embajador de Estados Unidos nos dio una orden. Pero no la viene hay que dando con entrar Venezuela, a fumigar con glifosato. Yo creo que eso no lo podemos permitir, hay que defender la soberanía de nuestro pueblo colombiano. Así que en esto, pese a que el hashtag es la oposición, hay que hacer claridad. Nosotros estamos en una posición muy cómoda, que es la independencia, en donde podemos criticar propositivamente, constructivamente, pero en aquello que no estemos de acuerdo con el gobierno, se lo vamos a decir. Julián Bedoya. Vi que yo quisiera iniciar haciéndole una claridad a los colombianos, que el Partido Liberal no es un partido de oposición, es un partido que en el mes de septiembre, en el mes de septiembre se declaró en independencia. Pero sus actuaciones sí son de oposición. Y en el caso mío particular y concreto, va y vuelve. Y en el caso mío particular y concreto, solo conozco dos estadios para ejercer el ejercicio de la política, que es el gobierno y la oposición. Nosotros votamos en segunda vuelta por el presidente Iván Duque y en mi caso, en el Senado de la República, he tomado la decisión de acompañar, siempre y cuando siendo respetuoso de las mayorías del partido, las iniciativas y el programa de gobierno del presidente Duque. Yo quiero decir frente al tema del presidente de los Estados Unidos, es indignante. Independientemente de las relaciones internacionales y del proceso de globalización, el problema de la droga en Colombia no es un problema solo nuestro, es un problema mayoritariamente de los Estados Unidos, que son un amplio consumidor. En el 2017, el Estado colombiano hizo un esfuerzo de erradicación de más de 50.000 hectáreas de coca. En este 2018 se incrementaron a 80.000 la erradicación de esas hectáreas. El desmantelamiento de laboratorios en el 2017 llegó a los 3.000 laboratorios desmantelados y en el 2018 a los más de 4.500 laboratorios. Por eso pienso que la política antidrogas, estoy totalmente de acuerdo, es fallida y Estados Unidos no puede descargarnos una responsabilidad y un problema de salud pública que tiene internamente. Aida. Bueno, yo creo que el señor Trump se sobrepasa, violenta nuestra soberanía, porque es que ningún presidente, por más que sea de los Estados Unidos, puede darnos órdenes. 2, la capacidad de insultar es no solamente para el presidente, es para los colombianos. Es que según eso
muchísimos colombianos que están en los Estados Unidos se dedican a cosas que no se deben dedicar cuando no se dan cuenta que han contribuido también a muchos avances. El doctor Linás está en los Estados Unidos, el que inventó precisamente aquellas válvulas que han podido sobrevivir muchísimos de los habitantes del planeta. Hay una gran contribución de colombianos en los Estados Unidos que este señor se dedica pues realmente a insultarnos, no solamente al presidente, a los colombianos. Y lo otro es que a mí me parece que sí, el doctor Duque llegó con muchas rodilleras desde el primer momento. Entonces, claro, cuando uno llega arrodillado, el tipo piensa que le puede empujar, que le puede insultar, que le puede dar bofetadas. Y esto realmente es muy dramático, y muy dramático porque esta mañana lo confirma además el señor embajador de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué tal? El señor El también virrey, se siente que virrey, llegó como virrey. virrey, y entonces aquí a darnos órdenes y a insultar. Y a mí sí me parece que no solamente es descomedido, Cuando sino está- que el señor Trump debe decirnos por qué sube el consumo. Si hay consumo, pues hay oferta. Si no lo ofrece Colombia, la va a ofertar cualquier otro. Y ellos no son capaces de controlar el consumo en los Estados Unidos y tampoco sus narcos, porque efectivamente allá también hay capos y allá también hay gente que distribuye, Los que vende, banqueros, que recibe los los grandes banqueros, que son mercados los peores. y no son capaces ni siquiera de controlar eso. Ni una multa Y le ponen entonces los toda la culpa la tenemos los países que cultivan la coca, los países que de todas maneras, ahí está Colombia, pero también a mí me parece que el partido de gobierno, que es una montonera, no es ningún partido, pues efectivamente ni siquiera sale no solamente a defender su presidente, sino también a los colombianos. Es que no podemos dejarnos insultar. Pero ciudadanos del común. el aumento de los cultivos de coca en el país Pero es es que de este gobierno. ya iba Es para de allá. este gobierno. No, Este ya iba gobierno para lleva allá. 8 meses. Pero eso Claro no que tiene que. Pero hombre, ¿cómo que no tiene nada que ver? Entonces, ¿cuándo crecieron Ya lo iba a los decir. cultivos de Estaba- hoja de coca en el está- país? ¿No estaba fue en el pidiendo la gobierno palabra, de Santos? Estaba pidiendo la palabra porque ayer un contertulio que estuvo aquí ayer dijo que el gran problema era que entre Obama y Santos habían dejado crecer el cultivo. Ojo con la frase de Trump. Trump dice que está saliendo. O sea, que aquí podrías tener 200.000 hectáreas. Si quieres 1.000.000 de hectáreas, 60.000 toneladas. Es que está saliendo y está llegando allá. Eso, él está hablando de que está saliendo, no de que están cultivando, no de que hay una sobreproducción y por eso le está llegando más. Es que está saliendo y se ha encarecido el precio allá en Estados Pero Unidos. si no hubiera Mire, esa mire, gran porque no cantidad de controla la cultivos, pues entrada. entonces no estuviera saliendo. controla la Mire, entrada. No mira, hay cultivos, para no hay allá voy. materia prima, Mire esta entonces no hay cifra, cocaína mire esta para cifra. sacar del país. ¿Por qué Mire no esta cifra, controlan la entrada de la droga? mire esta cifra que le voy a dar, una cifra que la dio Daniel Mejía cuando estaba en el tema de seguridad, que ha escrito muchas cosas que ahora trabaja en la fiscalía. El dato es más o menos así de loco. ¿Cuánto cuesta reducir un kilo en Colombia? Oiga esto, como $120.000 o más. $120.000 reducir un kilo aquí. ¿Sabe cuánto cuesta en las fronteras de ellos? $3.000. ¿Por qué lo quieren hacer aquí? Porque aquí vienen a traer helicópteros, mandan la plata para que los senadores de allá tengan inversionistas aquí, tengan empresas que compren eso. Es un negocio. Venden las armas. En comprar armas, glifosato, helicóptero, botas, todo eso es un negocio. Mira las cifras locas. Sin embargo, 163.000 estar aquí para quitar un kilo y 3.000 en la frontera de ellos. ¿Por qué no le meten los 160.000 en la frontera y nos dejan quietos? Sin embargo, Marulanda ponía acá un ejemplo, perdóneme así, Marulanda, que parece un Vicky, soldado, con mucho pero ponía un tema que me parece interesante aquí tocarlo, y es, se perdió la lucha contra las drogas. No le pongamos nombres, ¿quién la perdió? Se perdió. Se perdió. Los Estados Unidos tuvo el año pasado 76 personas muertas por sobredosis de drogas psicoactivas. Ese país no pudo controlar su problema. Ese es el problema de ellos. Por supuesto, el problema de nosotros, en la medida en que ese mercado está demandando estos productos. Este es un país donde los campesinos están abandonados, donde el campo está abandonado, y los campesinos no se pueden dejar morir de hambre y producen entonces lo que pueden vender. Ese no es problema de ellos ni es culpa de ellos. Colombia tiene un gran problema allí de atención al desarrollo del campo, y por eso hay que desarrollar el acuerdo de paz y todo lo que significa el desarrollo rural integral y demás. Pero desde el punto de vista de los Estados Unidos y de los mercados internacionales de drogas psicoactivas, lo que hay que reconocer es ese mercado está creciendo permanentemente, no fueron capaces de controlarlo y es un fracaso la política antidroga. Les voy a decir algo, ya somos la 7ª posición de tendencia numeral en la W, a la oposición le digo, voy a leerles algunos mensajes.
como hoy ustedes no Los- tienen los aquí. cariñosos, los No, cariñosos. es que así no lo hice ayer con el uribismo. Al uribismo le leí precisamente Los porque fuertes. el Twitter o los tuiteros o los oyentes que se atreven a escribir, pues se convierten de alguna manera en la contraparte de esta mesa que no tiene Obvio. hoy un contradictor. Entonces, dice Beto Pinilla, numeral en la W a la oposición le digo que dejen trabajar al pelado Duque, que dejen de poner el palo en la rueda. Alonso dice, numeral en la W a la oposición le digo, porque no hay mermelada, se oponen, pero pregúnteles si les hubieran dado mermelada con arequipe sí hay. y de encima crema chantilly, ¿cómo estaríamos hoy? Benedetti, Roy, ay, metieron a Roy que no está aquí, imagínense. No, siempre me meten Les con quiero él. preguntar por el tema de la mermelada. Lo que vimos la semana pasada con respecto a las objeciones fue que se hundieron, ¿cierto? Y que la propia Y que ministra el de plan de Cámara desarrollo, y que yo la vi a propia- Richard Mejor Aguilar dicho, un día bravo las diciendo que dificultades mermelada y del al otro gobierno suave. en el Congreso son evidentes, Y la- son innegables, no se pueden negar. plan de Les desarrollo. por eso, son innegables. Las dificultades del gobierno es lo que estoy diciendo, Y la Benedetti. ley de financiamiento. No, es que Todo tiene Por problemas eso, en el pero Congreso. ¿por qué tiene esos problemas? Porque no Déjenme hay mermelada. preguntarles todo lo contrario, si pasaron es porque por hay la mermelada. falta de mermelada o no. ¿Esto es un sofisma? ¿Es mentira o qué es? Los A ver, primeros días deje de hablar a agosto- Bedoya, que No, usted no, ya habló un ya minutico, tiene cara de Benedetti, que está mermelado, como el Arequipe. niño, Hablar a el niño malo de la clase. A ver, Que tiene cara de mermelada. Pienso que este gobierno ha sido demasiado respetuoso con la tradición de poderes. Le ha dado una total independencia al Congreso de la República para desarrollar la agenda legislativa. Y el tema del término mermelada es un sofisma de distracción que utilizaron como una bandera para poder llegar al poder. Pero yo estaría totalmente de acuerdo que quienes votaron por el presidente Duque tuvieran la posibilidad de cogobernar y de que los hombres preparados y con capacidad académica y de gestión pudieran integrar ese gobierno. o sea, para usted no es el cuento de la mermelada. Espere un momentico, Mire, Benedetti. mire, No. varias cosas. Yo veo a Armando acá para ver si toca dormir allá Armando un poco. Mire, varias cosas ocurren con Le el vamos a gobierno. tener que dar litio porque está No, alborotado. yo creo que La es vez que el pasada me dulce tocó lo a mí. tiene Soy yo. La alborotado. vez pasada me tocó La a gente mí. está muy tranquila, la única oposición. Pues que hoy es jueves. Benedetti el dulce lo tiene Bueno, alborotado. No, la oposición no somos poquitos. Rápidamente. ¿Qué pasa con el presidente? Mire, el presidente Duque es una persona bien intencionada. Yo a veces me siento frustrado porque uno quisiera acompañar al gobierno. O sea, usted porque piensa como Trump que es un buen tipo. es un buen tipo, Pero que bien no nos formado. Y créanme que en las reuniones que hemos sostenido con él, sí le cabe el país en la cabeza. Pero tiene un gran problema. Está mal rodeado. ¿Con Él quién, tiene- él quiénes tiene- son él- los que lo rodean Él mal? tiene Deme mucho- nombres. Él está en una cuento casa viejo. con muchos Guarín. hijos rebeldes que no hacen caso, que no son coherentes y no ¿Quiénes? están alineados. Por ejemplo, mi propia ministra de Justicia Porque esa será la salió mejor. ayer a decir que no votamos las objeciones en la Cámara por falta de mermelada. Pero no dijo eso. O el impasse que ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo, que yo aún sigo esperando las disculpas del ministro de Hacienda, donde dijo que lo están chantajeando. Aún sigo esperando la respuesta. ¿Quién lo chantajeó a cambio de votar el plan de desarrollo? El propio ministro de Hacienda. Y veo que cuando uno habla con la directora de Planeación Nacional, con el nuevo o próximo viceministro Francisco Chaus, tienen la mejor intención. La ministra de las TIC que está liderando este proyecto de la modernización, la veo con buenas intenciones, buenas maneras. El gobierno se tiene que conectar con los colombianos, tiene que aprender a reaccionar, porque miren lo que ocurrió con la Minga, hasta lo dijo el propio Uribe, no reaccionó a tiempo el presidente, no está manejando la política a tiempo real. Numeral en la W a la oposición le digo, Aida, sobre la mermelada, para que vamos con Iván Marulanda y Benedetti sobre el tema de la mermelada, porque digamos que en el gobierno anterior no había mermelada es una mentira, digamos, era a chorros y eso lo sabemos. La cuestión es hablar con ustedes si la oposición o los independientes no le están votando al gobierno los proyectos porque no hay mermelada o porque se la está dando a otros o por qué. ¿Tiene algo Nosotros que no ver los la mermelada o votamos. no? Nosotros no los votamos por principio, pero yo sí creo que hay cuestiones de mermelada para el otro lado. Por ejemplo, tendríamos que mirar quién es el director de Coldeportes, quién es el viceministro, uno de los viceministros de Trabajo, a quién les está dando, si son a los partidos precisamente que hacen parte del Es que gobierno. Ahí hay una confunden mermelada con que representación. nadie dice y que es obvia y que ahí está y que, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que la mermelada está es al otro lado. Y lo segundo es que evidentemente hay personajes que no le ayudan al presidente. Yo sí creo ¿Quiénes? con los que dicen, A por ver. ejemplo, el señor, ¿cómo se llama?
el de defensa que lo rodea a él. ¿Guarín? Guarín. Rafael El Guarín. alto A mí consejero. me parece que es una persona que realmente ¿Pero por le qué? induce a hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la Minga. En la Minga, pues hay una situación difícil, como dicen los nenes, dijimos atontado y entendieron atentado. Pues un día es Duque y otro día es Uribe. Entonces un día él amanece de buenas maneras, simpático, querido, y el otro día, ¡pum!, llega, por ejemplo, al Cauca y se vuelve inmediatamente porque no le gustó, no sé, el sitio donde estaban los indígenas, y los indígenas pues son muchos y tienen que estar en un sitio pues donde siempre hemos ido todos, además, donde quepan. Pues allá hemos desfilado muchos de los parlamentarios y hemos hablado con los indígenas y realmente lo que vemos allí es un pueblo también muy angustiado por lo que es el problema número uno, la tierra. La tierra en este país se volvió un problema gravísimo de violencia que no se puede. Acabamos de abandonar precisamente la mesa del plan de desarrollo con Iván, viendo uno de los problemas fundamentales que es la tierra. Hablemos de la mermelada, estamos hablando de la mermelada, Iván. Arequipa, Algo sí, tiene que Arequipa se ver dice ahora. con potas, ¿no era? Arequipa. Yo vengo ¿Tiene por algo cuenta que de Arequipa ver hace rato. que no haya mermelada en el Congreso para que el Congreso no le vote al gobierno? A ver, el gobierno, primero yo quiero decir, es un mal gobierno. Es un gobierno que improvisa, que no tenía pensado el país, que no tiene un proyecto de país. Tiene unos ministros fantasmas, en el Congreso no los conocemos, no los hemos Es el oído verdadero hablar. problema. Es el Y problema. cuando hablan no dicen nada. Ese es el problema. No tienen un idioma común, no tienen un mensaje de país. Y entonces simplemente en el Congreso hay una ausencia total de ejecutivo, no hay gobierno. Y por supuesto, si no hay gobierno en el Congreso, no hay gobierno en el país. Ahora, el tema de la mermelada, le doy un solo dato. Vicky, yo era miembro de la Comisión de Ponentes en el trámite del proyecto de presupuesto general de la Nación. Sí. ¿Sabe en qué momento aprobaron las mayorías que aprobaron ese proyecto? ¿Sabe en qué momento aprobaron ese proyecto? Allá en la sesión de ponentes, que además son reuniones que se hacen a puerta cerrada, donde nadie no es puede cierto. entrar, donde nadie No puede es ver. cierto. ¿Sabe en qué momento En Hacienda, sí. lo aprobaron? No es cierto, no es verdad. Además son en el Ministerio de días. Hacienda. No es cierto. No debían ser debían ser en el Capitolio, donde está la expresión soberana del Congreso, que es la responsabilidad del Congreso, es aprobar esas leyes. Pues mira, eso lo aprobaron en el momento en que apareció un artículo de muy poquitos renglones, abriendo las limitaciones de la nómina en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, todos los organismos de control que son a su vez nombrados por el propio Congreso, No es cierto. se abrieron las nóminas. Eso fue ley de financiamiento. Eso fue en la ley de presupuesto, en la ley de presupuesto. Y además, ¿qué hay detrás de esto, Vicky? Y es que no solamente meten allá sus cuotas, sino que son personas que van a esas entidades a dos cosas: a engavetar las investigaciones contra los congresistas y a perseguir a los contendores políticos de los congresistas. Es una perversidad, es una mermelada envenenada. Pero es que acuérdese que Julián Bedoya le iba a decir algo con a los respecto. congresistas los investiga la Corte Suprema. No es cierto. Exactamente. No, pero entonces usted está diciendo que la enemigos Fiscalía de y la los congresistas Procuraduría. son los gobernadores y son los alcaldes y son sí, los porque políticos, claro. Julián Bedoya le quería No, hacer yo un paréntesis discrepo. acá, Iván Marulanda, y va con la mermelada usted, Benedetto. Yo discrepo totalmente de la posición del doctor Iván Marulanda. Yo hice parte de las comisiones económicas en el año 2018. Todas las discusiones han sido plurales, abiertas, incluyentes. Todos los partidos políticos tienen representación como ponentes o coordinadores de ponentes. Se hacen públicas las discusiones que se realizan y pienso que no es cierto lo que dice Senador, el me da doctor pena, Marulanda. yo no sabía que había sido miembro de esa, yo no lo vi allá nunca. No. Y yo Qué estuve lástima, horas allá. Qué Yo no lo lástima, vi pues nunca. era ponente No lo vi, para su nunca. información. No. Es que usted solo ve, doctor Iván, al que le interesa ver. No, yo veo a las personas que están y se presentes, sesga, a los en sus otros no. opiniones. No. Bueno, usted, yo medio a usted los dos miente. sí los vi No, porque yo usted también miente. estaba ahí. Usted miente frente a Y eso. yo también estaba Ahí ahí. no se Iván le ha tiene ofrecido razón, a nadie absolutamente nada. Y yo quisiera, Vicky, que un gobierno le aprobaran absolutamente todo como se lo han aprobado al doctor Iván Duque.
se le aprobó el presupuesto general de la nación, se le aprobó el presupuesto general de regalías, se le aprobó la ley de financiamiento, se le votó el plan de desarrollo en las comisiones económicas. ¿Qué no le han votado? La discusión que pasó ahorita en Cámara de Representantes frente al tema de la JEP. Y esa discusión de la JEP todavía no se ha cerrado, falta el debate que se va a desarrollar en el Senado de la República. A ver, Benedetti, hablemos de mermelada para pasar a otro Arequipa, punto. yo le digo Arequipa, mire. Ya somos la tendencia 4 numeral en Bueno, la W, a la oposición le digo. Yo le quiero decir a todos los espontáneos creativos que ahorita están escribiendo en las redes sociales. Mire lo que dicen, trabajen vagos, dice Pedro Ferney Castro. Bueno. En la W a la oposición le digo. Por acá hay otro que dice, Yamile Figueroa, en la W a la oposición le digo, que no aman al país si no piensan en sus propios intereses. Por aquí, espéreme y verá, Yamile Figueroa, esta es la misma, no. Puro espontáneo y creativo. Bueno, Bueno, que Benedetti les manda a decir que son espontáneos y creativos. Digo, para que me ataque más duro, lo que le quiero decir es que todos los que están ahí en las redes son unos espontáneos y creativos. Ahí está mi Twitter desde los primeros días de agosto. Vaticiné y advertí que los ministros eran tan malos que ni siquiera sabían qué proyectos de ley o cómo acercarse al Congreso. ¿Sabe cuándo los presentaron? A finales de octubre. Esa es la principal prueba. La segunda, también advertí que no estaban dando mermelada, pero estaban manteniendo las mermeladas. Y lo que se ha visto en el Congreso de la República, de cuando usted cree que no sale un proyecto, no vaya a creer que es porque no han dado mermelada, porque le hago las pruebas de que sí la han dado, sino que les ha faltado liderazgo. A ver, Armando, ¿a quién le ha dado mermelada? Deme nombres. Ya voy para allá. No, vamos a poner aquí es sapo. Ya más van a ganar más problemas de los que tengo allá en el Senado. Lo que sí le quiero significar es que no ha habido un ministro que sepa ni siquiera dónde queda el baño, que es una sustitutiva, que es una provisión, cuál es el momento que hay que votar, no hay que votar, etcétera. Ha faltado liderazgo y es lo que ha venido pasando. ¿De dónde está la prueba de que sí ha habido arequipe? En el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos el show que nunca había pasado, ¿ah? Dos, ¿dónde? En la ley de financiamiento. Y lo que estaba diciendo ahorita el senador Iván Orlando, ¿usted sabe dónde está la maldad también? Cuando le dejan meter algunos artículos a los congresistas que saben que están representando un lobby privado y por debajo de la mesa. Es la mermelada camuflada. Yo le diría el arequipe envenenado. Ahí es donde está la maldad, que la gente no se da cuenta, porque nunca antes, Vicky, había habido tanto problema para aprobar un plan de desarrollo. Y el gobierno está permitiendo, y eso sí lo voy a denunciar en el plan de desarrollo, vengo estudiando el tema, el gobierno está permitiendo a unas personas que voten siempre y cuando lleven un artículo que lleva un negocio. Entonces no hubo arequipe con lo de la JEP. Pero entonces tiene en nombre. la JEP no hubo arequipe. Pero no pasó. Armando, pero mire, la ley de cosa. financiamiento. No pasó. Termino Lo con de esto. la JEP no termino pasó. con esto. Termino con esto. La ley de financiamiento, revise los twitters de todos los sapos que votaron a las 2 de la mañana. Todos empezaron diciendo el mes de diciembre que no votaban la ley de financiamiento. Yo no la voté. Y todo el mundo la votó. Me vas a decir que ¿por qué cambiaron? ¿Saben las estupideces que le decían a algunos senadores? Es para mantener toda la inversión social que está haciendo el gobierno. Por eso, entonces para lo los de, planes de paz, entonces lo de la JEP, algunos lo de la JEP no hubo distraídos mermelada. La votaron porque se excluyó un artículo complejo que era grabar varios productos de la canasta familiar con IVA. Termino con esto, Por Vicky. eso votaron. Yo le digo a todos los espontáneos creativos que me están escribiendo ahora, ¿en qué quiere que apoye a Duque? Porque como esos tipos allá no tienen ningún liderazgo, como no hay gobierno, a mí que me digan en qué carajo quiere que lo apoye, y se lo digo ya, desde así si me dicen por lo menos 2 o 3 ideas. La que sea, se las apoyo. Porque ni siquiera los espontáneos creativos que están ahí me pueden decir a mí hoy, porque he tenido varios debates así con los mismos senadores del Centro Democrático, ¿qué quiere que le apoye? No te saben, ni siquiera ellos saben decir. O sea, usted está diciendo Todo que lo los que estoy ministros diciendo yo, son y malos. todo lo que estoy diciendo yo, lo dice el senador del Centro Democrático. Para Pues, ver, bueno, Jairo, numeral en la aprovechemos- W a la oposición le digo. Aprovechemos que estamos hablando de los ministros. Le pidieron la renuncia a la ministra de Justicia. Ahí ¿Cuándo? veo al doctor Iván que está diciendo ¿Cuándo? que no hay gobierno en el Congreso. ¿Quién la pidió? Centro Democrático. A mí me cae bien Centro esa señora. Democrático. Les quiero preguntar, ¿es el momento de cambiar ministros? ¿A cuáles cambiarían, por ejemplo? ¿Cómo desde octubre era el momento de cambiar? A todos. No, te- No, pero no- usted no, no los no, dejó no. ni nombrar, No usted te- no los dejó llegar, no porque te lo que digo yo pongas- es no, ahora, porque nunca los han debido después de 8 nombrar. meses. Porque nunca los han debido nombrar. Que a usted no le hubiera Que gustado los cambien ninguno. a todos. Me gusta la ministra de Eso Justicia. le la que- corresponde. No le hubiera quedaría con gustado. eso. A ver, entonces, no le hubiera entonces gustado permítame ninguno. por acá. ¿A usted qué ministros le gustan y cuáles no le gustan de este gabinete del presidente Duque? ¿Quién no me gusta? La ministra de Justicia. A que mí no le gusta. no Esa es la que más me apareció gusta. para las objeciones de la gente. No le he escuchado Es su un tema del primera Ministerio palabra. Interior. ¿Quién me gusta? La ministra de las TIC. Está haciendo un esfuerzo para sacar avante este proceso de la modernización del sector, que creo que va a ser interesante. Pero más allá de los ministros, también hay que mirar
todo el listado de mandos medios que le hacen daño al presidente, que regañan a los congresistas, que si uno pide una cita... Pero deme nombres, que le estoy preguntando en nombres. Pecaría, Vicky. Bueno, entonces usted no tiene más nombres. A ver por acá. Pero sí le puedo dar uno, el nuevo viceministro, Juan Alberto. ¿Le gusta o no le gusta? Juan Alberto Londoño, ¿cierto? Julián es el que regaña a todos y que ¿Cuál? no nos deja hablar. ¿Cuál? Juan Alberto, amigo suyo. El Altote. No, eso no es amigo mío. Ministro de Hacienda. Ese es de lo que yo estoy hablando, que va a haber la otra semana lo que voy a denunciar de esa vaina. Ajá, ese. Bueno. Ese sí que es el peor. Juan Alberto, no. A ver, Aida. Que lo recuerde. ¿Qué ministro le gustan y qué ministros no le gustan? Me gusta el ministro de Salud. Es un médico con el que se puede hablar, con el que entiende Sí, es verdad. muchísimas La cosas. acompaño en eso, Tiene Muchísimas razón. cosas de la salud. Es un hombre que está además permanentemente en contacto con las comunidades, va a comunidades alejadas y todo eso. A mí me parece un buen ¿Ese le ministro. gusta? Me gusta. ¿Le gusta otro? Sí, no. ¿Ninguno? No. Pero ¿Cuáles no le gustan definitivamente? no me gusta el de defensa. Él está bueno como para ser el presidente de FENALCO o el director del Éxito, alguna cosa de esas. Pero para ministro de Defensa, por favor, se necesita una persona que realmente tenga no solamente el conocimiento del país, sino también otras cualidades. Y esas cualidades Pero la tienen que acompaña verse el ministro de también Salud, en tiene el razón. ministerio. Y yo creo que definitivamente hay otros como el de Agricultura que representa a los gremios. Yo acabo de salir con una discusión muy dura con él, porque bueno, ¿qué es lo que presentan? No, vamos entonces Yo no sé ni ahí, cómo se llama, en ¿cómo el se Plan llama? Nacional de ¿Cómo Desarrollo, se llama, doctor ministro de Bedoya, Agricultura? ¿cómo es posible que un ministro pues no defienda a los campesinos? ¿Cómo se ¿Cómo llama? es posible? Nadie sabe en esta mesa cómo se llama. Valencia, creo. Yo no sé cómo se llama. Andrés Valencia. Joder. Bueno, pues ese, Bueno, no sé si es de la lo de Casa la Valencia económica o son los qué, que se saben no todo me aquí. interesa. Andrés Valencia No me representa a interesa. Fenavi. Pero ese, por ejemplo, Uno no que sabe defiende si el solamente está los hablando en serio, gremios, mamando Los que gallo. defiende los económicos conocen a todo el importadores, mundo. que defiende los importadores, en cambio Ajá. defender a los Entonces campesinos no le pobres. gusta ese. ¿Qué otro no le gusta? No me gusta tampoco, pues, el ministro del Comercio, no me gusta. No me gustan esos, ¿por qué? Porque en cambio de defender el país, en cambio de estar defendiendo los que cultivan, la gente, por ejemplo, las empresas, Ferticol, ¿cómo es posible que un ministro ¿Cómo se llama el de no comercio? salga a Por mi defender santa la madre que no sé cómo se única llama. empresa que producía fertilizantes Y la en este país? vicepresidenta, por ejemplo. Oiga, Aidita, déjeme meter la cuchara. ¿Cómo se llama el ministro de Fertilizantes Comercio? Colombia, en Barranca Bermeja. Claro, no quisieron Ferticol. apoyarlo. Es Vicky, que pero cómo es que es no- posible Y que que un fíjese ministro que los de la no Comisión apoye Económica el trabajo son los que nacional saben los nombres y se de dediquen a Bueno, importar. por aquí está levantando la mano Iván Horrible. Marulanda. ¿Cuáles le gustan y cuáles no le gustan, No, Iván mire, Marulanda? Vicky, es muy probable, y por lo que me dicen las personas que los conocen, es muy probable que sean profesionales muy distinguidos, todos estos ministros en y la estas empresa de ministras, yo no lo dudo. Pero son pésimos ministros, porque no conocen lo público, porque no conocen el país, porque no tienen además, pues es evidente que llegaron sin conocerse entre ellos, es más, sin conocer al presidente y sin el presidente conocerlos Sí, señor. profundamente. O sea, ahí no hay un equipo político. Lo que todos aspiramos en una conducción del Estado y en la formación del Estado es que haya un pensamiento político claro y unas Norte. personas que lo representen y que lo puedan explicar y que lo puedan materializar, no solamente en las discusiones, sino en obras y en proyectos de ley y en ejecuciones. Estas son personas despistadas. Si usted me pone aquí, Vicky, 50 fotografías y me dice, hay 17 Sí, ministros, sí. señálemelos, yo tengo que decir, me da pena, yo no La distingo asistente ninguno. Laura Sarabia me Es que está no mandando la existe. foto de los ministros. como, Porque como, nadie- como, nadie como, sabe- como nadie lo representantes de un Ni sabe cómo se gobierno, llama. como, No era- como no era chistoso. funcionarios públicos, como pronto es representantes porque de a usted los no le interesa. colombianos. No, mijo. Yo No, lo que llevo- pasa es que de ¿cómo no pronto va a a usted tampoco interesar le comer interesa. Pero los deje ministros. terminar aquí a Iván. Que Llevo no, no. muchos años en Me la da miedo ir por política. allá. Ahora, este es un problema, yo creo que además tiene que ver con la propia elección del presidente. Nosotros no, el colombiano puede elegir presidentes que no conocen a Colombia y que el país no los conoce. Yo llevo muchos años en la política, pero muchos. Yo he visto 3 veces ahora al presidente de la República. Yo conocía mucho al papá, pero a este joven yo no lo conocía. ¿Y cómo es posible que lo esté gobernando a usted, siendo que es su oficio, el de la política, una persona absolutamente desconocida? Ese es un error en la formación del poder, en la formación de los partidos,
en la formación de las representaciones políticas. Los colombianos tienen que saber quién es el que los está gobernando. Nosotros siempre vimos a los presidentes de Colombia recorriendo este país, las veredas, los pueblos, tomándose al aguardiente con el campesino, discutiendo con el comerciante. Iván, ahora estas personas no las conoce nadie, ellos no conocen el país. Pero la guitarra la El escondieron. presidente de la República, entiendo que vivía en Estados Unidos, es un hombre muy joven que no conoce el país y que no conoce la política. ¿Y eso lo hace mal, presidente? Pues claro, porque ¿cómo hace usted para gobernar un país que no conoce? ¿Cómo hace usted para gobernar un Rodeándose país mejor. que no tiene, Ipso facto. usted no tiene un direccionamiento que le permita a sus funcionarios salir a decir qué es lo que piensa el gobierno? Pero Iván Duque no conoce el gobierno, país. El plan de desarrollo. El presidente Duque no conoce el país. No lo conoce. No conoce. El plan de desarrollo es un... La reforma tributaria. Es un conglomerado de cosas que tienen, es una sopa de letras, decía un columnista del Son Espectador, proyectos Juan de Manuel ley Ospina. incorporados en el Son plan. Un montón de cosas que no tienen nada que ver una con la otra y que no le dan al país un mensaje, no le dan al país un mensaje de hacia dónde lo quieren conducir en los próximos 4 años. Es además un pastel de mermelada. El senador Benedetti tiene toda la razón. Y va a ver que la plenaria del Senado y de la Cámara van a tener que escrutar muy bien lo que viene ahí, porque todo que hay ahí, todo lo Y que les hay pregunto, ¿y por qué? Y una pregunta, oiga, una pregunta. 4 pruebas ya. ¿Que por qué no escrutaron en el gobierno anterior la mermelada? Una pregunta, ¿por qué en el gobierno anterior no escrutaban la mermelada? ¿Por qué vivían felices en el Congreso yo tengo con la respuesta mermelada? perfecta para eso. Porque el que se inventó de que la mermelada era mal y la satanizó fueron ellos. Entonces, usted puede ser puta, pero si se las tira de monja tiene un problema. Si uno es puta y dice que es puta, no hay problema. Y eso es lo que le pasó al señor. ¿Pero las por tiró. qué puta? ¿Por qué no puto? Bueno, digo, Más bien no sé, estoy hablando, bueno, puto, uno puede decir puto. Ese es el cuento. Si va a poner un ejemplo, póngalo en masculino. Oiga, respéteme las relaciones señor, que al hacen. contrario, respete a las mujeres. Claro, ahora que yo llego allá, me va a cuando llegue a la casa va a tener un problema. Aida, cásquele, porque ¿cómo así? Que ponga un ejemplo masculino. Pero a ver, me va a traer un problema ahora que llegue a la casa. Pero lo que sí le quiero decir, si uno es puto y dice que es puto, no hay problema. Eso, pero perfecto, si yo así soy está puto mejor. y me las tiro de monaguillo, tienes un problema. Eso fue lo que ellos hicieron. Satanizar la mermelada, que no iban a hacer eso y lo están haciendo. Porque recuerde que no solo hay putas, hay putos y muchos Ya más. reconocí, hombre, ya me puse en el género puto, ya qué más quiere que le diga. Mire, permítame un momentico, Julián. Leo dos cositas si aquí son de los hombres los... son machos, y si son las mujeres son los otros. Qué vaina. Ahora un Claro. presidente que no puede reunirse con los indígenas en el territorio. Eso es una vergüenza. Ahí no reaccionó bien. Leo unos mensajitos de nuestro numeral. Los espontáneos creativos, ¿en qué tengo que apoyar? Numeral ¿En qué en tengo que la apoyar W, yo a Duque? Numeral en la W a la oposición le digo, que dejen el odio, que dejen el resentimiento, que dejen trabajar, que dejen de ponerle a este ya lo habíamos leído. Había uno que estaba reclamando que porque aquí está, actuemos, dice. Numeral en la W a la oposición le digo, ¿cuál oposición? ¿Dónde está la Colombia humana? Solo nos representa Aida Bella, que ya es liberal. Ya La liberal Colombia salió a decirle que es gobernista, no que usted es liberal. yo soy Pero les gobernista. decimos que invitamos a Gustavo Petro a esta ronda. Pero, Pero aquí está tenía Aida Bella. un lío personal, Pero acá una sí hay vuelta oposición. personal que no Colombia podía. humana, y se parte de Pero la sí lo Bella. invitamos. Aida Bella salió por la lista. Bueno, Oiga, pero acá hay uno de gobierno que es del Decentes. partido Por de la aquí U, hay más, Armando. vea. Oiga Felipe Jaramillo, este Partido está del duro. gobierno. Sí, Este está claro. duro. Contra Este mí, está me duro. imagino, el espontáneo Felipe creativo. Jaramillo dice, numeral en la W a la oposición le digo, que la oposición les dura hasta que les alumbran el dulce. ¡Torcidos! Bueno, o sea mejor que hay dicho. dulce en el otro lado. No, pero eso O sea sí que hay es- dulce. Ya ese es el insultar por Este insultar. ya está, ¿cierto? Sí, pero Vicky, insisto, Con a argumentos. los Es que- espontáneos que y son unos creativos. diabéticos, No. dice esta, vea. Sí, yo también. No, Vicky, yo le quiero Nosotros yo le hemos quiero hecho decir una algo, Vicky, Vicky. pero yo tengo ¿Por un qué no le- criterio Partido frente a Alianza los Verde, una buenos y malos oposición ministros. honesta, una oposición en el conocimiento, en el debate, en la discusión, firme, no nos hemos movido de allí. Somos constructivos en aquellas cosas en las cuales nosotros podemos aportar y encontrar una sintonía con el gobierno y con las bancadas del gobierno. Pero somos oposición y nos hemos comportado como oposición en la convicción de que representamos cosas muy distintas, un proyecto de país, una visión de país muy distinta a la que representa este gobierno desde el punto de vista de la paz, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. En todos los sentidos estamos en la oposición. Estuvimos en la oposición con Sergio Fajardo en la campaña presidencial. Él era su contendor, su contrincante. Y seguimos siendo los contendores y los contrincantes. Iván, del solo una presidente precisión para darle la Duque. palabra a Julián Bedoya, que está allí pidiéndola, y para que aprovechemos estos minutitos.
por lo que yo he escuchado aquí incluso, ustedes que algunos no han votado sus partidos intereses del gobierno en el Congreso, ¿todos los opositores son iguales? ¿Todos los partidos opositores o independientes son iguales? Yo ¿Toda lo la siento oposición? así. ¿Sí? Sí, lo No, siento así. No, hay uno que se ¿Todos está son posicionando, iguales? hay uno que se está posicionando y cotizando, eso es otra vaina. ¿Somos iguales en qué sentido? En el sentido, a ver, No, todos hacen posturas la misma diferentes. oposición, todos Ah, hacen no. esa oposición. tenemos puntos tenemos distintos. posiciones Por ejemplo, yo hago diferentes. oposición a que le regalen los Bajo impuestos a las lineamientos de petroleras. respeto, pero Y aquí tengo los propositivos hemos datos ido de en la cambio. DIAN, además. No, a ver, Vicky, A ver, ¿qué estaba aquí yo sí Julián quiero El plan de plantear lo desarrollo, siguiente. no. Hacía 16 años en el país no había un verdadero cambio de gobierno. Fueron 8 años de Uribe que le recibió Santos, 8 años de Santos, ministros del gobierno de Uribe que se volvieron santistas, 16 años los mismos con las mismas. Y ahora Yo vuelve no Uribe. puedo compartir el criterio de que porque los nuevos ministros son nuevos y no Sí. los conoce el doctor Iván Marulanda, son malos. Entonces eso significa que vamos a seguir premiando a los mismos con las mismas. Aquí hay un gobierno que acaba de iniciar, que apenas el año pasado se votó el presupuesto general de la nación, que quienes conocen de lo público saben que la carta de navegación es el plan de desarrollo que apenas está en discusión y que no hemos aprobado, y que el gobierno actual lo que está haciendo es adelantando unas políticas públicas y garantizando una gobernabilidad en el país. Pienso que hay que dar un espacio para que este gobierno verdaderamente le muestre al país su obra de gobierno, sus realizaciones y sus ejecutorias. Venga, pero yo le tengo una pregunta, una duda que me asalta. Sí. Si en Julián. este momento lo estuviera escuchando, si nos estuviera escuchando el expresidente Gaviria, estará de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, porque le digo francamente, no creo estar equivocada en que hemos visto un partido liberal que sí, que se unió a Iván Duque, es verdad, que votó por él en la segunda vuelta, pero un partido liberal que ha sido crítico, que no ha estado acompañando al gobierno en sus pretensiones con respecto al proceso de paz, que se la puso dura en la ley de financiamiento, que le dijo que no votaba el plan de desarrollo. Pero que votaron en ley de votó- financiamiento. No, Dijeron que por no y después eso. votaron todos. Bueno, pero que- pero ese es el partido liberal que hemos visto. Por eso, Julián, lo invitamos hoy, pensando que representaba un partido que más bien le está diciendo muchas hay veces no posturas al moderadas y gobierno. otras Vicky, muy En la radicales. JEP, en la JEP fueron determinantes para el hundimiento. Si el Partido Liberal es un partido pluralista que promueve el libre examen, que permite el disenso, yo no sé si el presidente Gaviria esté de acuerdo o no con mis posiciones, pero en el Sí. Partido Liberal se respeta el derecho a pensar distinto. Yo actúo bajo la base de los argumentos, bajo un criterio, bajo la independencia. Obviamente seré respetuoso de las decisiones que tome el partido en bancada y mayoritariamente, pero yo soy totalmente libre de poder opinar mis expresiones, cómo estoy sintiendo el gobierno, cómo lo estoy acompañando. ¿O no es Y un vuelvo y- partido dividido? ¿No está dividido el partido No, liberal? yo no creo que esté dividido. Pienso que tenemos opiniones distintas, diferentes, que nos dan la posibilidad de poderlas expresar y eso es lo que nosotros venimos haciendo. Pues ya se nos está agotando el tiempo. Quiero hacerles una ronda muy rápida. ¿Iván Marulanda tiene visa a Estados Unidos? Sí, tengo visa a Estados Unidos. ¿Tiene visa a Sí, Estados sí, Unidos, sí. Richard? ¿Tiene visa a Estados Sí. Unidos? ¿Armando tiene visa? Yo estoy en, ¿cómo se llama eso? Vence en no, un año. no. ¿Suspendida? No, suspendida no, ¿cómo se llama eso? En trámite, en verificación. ¿Por todo lo qué? que- por algunas investigaciones que he tenido, por alguna cercanía y por algunas posiciones que he tenido bastante dura con el de Estados Unidos, no de ahora, sino O hace sea, tiempo. hoy puede viajar a Estados Unidos. ¿o Sí, no? a mí nadie me ha dicho que no, yo puedo viajar, y lo he dicho desde el principio. O sea, porque puede siempre me tomar han un mandado avión, por eso. pero cuando está uno en verificación para una visa no quiere decir que... No me arriesgo ni para el carajo irme. No va a ir. Que de pronto Te- no, porque le Voy pueden pa- decir ¿Cómo que no, supo, que no lo dejan Armando? entrar. ¿Cómo supo? ¿Cómo Porque supo yo que tengo estaba en Porque verificación? cuando empezaron con el rumor y tal, yo contraté un abogado que se Ujú. llama Hans Burgos y es el que tiene el proceso y el que está en ese tema. Pero yo no Y sería le pendejo. dijo pilas porque usted No, tiene problemas con su hasta visa. que no te clarifiquen el tema, tú no puedes hacer un carajo. Entonces me voy para Europa ahora. Ya, Mucho más entiendo. divertido. ¿Aida Bella tiene Me visa? gusta más Tengo Londres ahora que visa Miami. Desde que fui a dar el testimonio del genocidio de la Unión Patriótica a la Comisión Interamericana de la OEA. Tiene visa. ¿Por qué Tengo vi que visa. esa pregunta sí nos inquieta? No, porque arrancamos con el tema Trump. Arrancamos con Y el todo el tema mundo Trump. para Puede hablar, ser que nos cuida lo la vayan a visa. cancelar, eso sí sería un... algo No, no te la sabroso. cancela, te la, No, te la pero pueden imagínate. suspender. No, pero Sí, ¿por no, qué eso Eso pregunta me eso? estaban diciendo hoy No, por los porque- trinos, pero no. No, nada en particular. Óigame, y para terminar simplemente una calificación que ustedes le pongan hoy al gobierno del presidente Iván Duque. 2. Richard, ¿De uno a Dos. cuánto? ¿De uno a cuánto? pues de 1 a 5, o si quieren de 1 a 10, pues no sé. No, A ver, de pongamos- 1 a 5 para que sea más fácil, Iván seamos- Marulanda seamos- dice 2. Seamos Dos. moderados, 2.9. 2.9. 4. 2.2. 2.
Ya vimos que el infiltrado en esta mesa hoy de la oposición es No, Julián pero los Bedoya. uribistas hicieron eso en todos los partidos. Los uribistas Yo estaba que te decía. Él dice a ti que es te digo, manguito. Con Manguito no lo metieron los decentes. Está rojo de la pena. Ese está invitado era ayer. A ver, para ir. La asistente de producción se equivocó, era ayer. Aclarar una cosa, yo no aspiro a que los ministros sean mis amigos ni a que yo los conozca, no, aspiro a que los conozca el Congreso, que no los conoce. Eso es la anomalía política. Que se hay conecten ahí. más con el Congreso y con la los conozca comunidad. el Congreso. Y Que entonces, escuchen, que escuchen. como no hay gobierno en el Congreso, No hay liderazgo. Tampoco hay partido de gobierno. Tampoco hay Tampoco, gobierno. Pero cuando son citan los minoría. ministros allá llega. Una montonera Hoy que el cada gobierno cual es se minoría. dispara donde quiere. Y la política del látigo que le toca hacer a uno lo que digan ellos, yo creo que están totalmente Mire, equivocados. otra prueba de No conozco el primer dejan ministro participar. citado Vea, al Vicky. Congreso que no haya asistido. otra prueba de Arequipe. Ah, porque les toca Siempre para que que- empiece pero la vaya, votación de Julián, cualquier eso es la lógica. proyecto, Pero antes los ministros ellos están no en era que minoría. fueran todos, los Es Es ministros no sospechoso iban que pasen a siempre. sería otra prueba de Arequipe. Cualquier proyecto que usted quiera. Lo más aberrante fue el de financiamiento. Sí. Siempre arrancan en minería y en minoría y van subiendo. No me diga que fue por el liderazgo de los ministros ni un carajo, por el Arequipe. Armando, solamente una palabra. ¿Qué? Una palabra para Germán Vargas y su posición ahora en el Congreso. Buena. Con cambio buena. ¿Qué dice Aida Bella? Una palabra para Germán Bravo. Vargas. ¿Para quién? Germán Vargas. Para Germán Vargas. De la posición con el Está el liderando la agenda política nacional. Era solamente una palabra. A ver, Aida. Opositor muy extraño. Opositor extraño. Extraño. Julián, No estoy de acuerdo. ¿no está de acuerdo con Germán Vargas? Oye, No, es no me es parece. Una palabra. Oye, Una palabra para Germán Vargas. Desacuerdo, pero dejen de regañarlo. Resultó uribista, viendo con pura No, sangre. uribista no. Pura sangre. la Y estaba asistente de en producción partido tenía que acá- invitarlo ayer, hombre. Cigarrillo. Acá, Iván, una palabra para Germán Medido Vargas. acá. No me extraña. Con el nuevo papel Nos que está pegaron a asumiendo. Manguito. Ahí está brava con Manguito. Como dice, ¿Qué tal? Un dice- uribista pura sangre, la comuna Ahí 13 da. se nos infiltra. Hablando de Manguito, que usted es un A infiltrado. ver, ¿qué va a decir? Comuna Que me tengo que ir, hola. extraño. Extraño, No, extraño. liderazgo, ¿Y usted? Liderazgo. Oiga, pero Richard, Muy bien, nos vamos. Richard también está a medidas, ¿no? Usted lo vio hace como 15 a 3 semanas vociferando, No, yo yo lo veo tengo suave. No estoy criticando, Es que tú no dejaste hablar, estoy hermano. describiendo, ¿no? Afortunadamente para ti, Ya le dije que la Verán, Arequipe lo tiene en la con, W a con la el azúcar oposición le alta. digo Hombre, y nos tengo vamos con lo expresión que alta. dice No, Ricardo Arequipe Araujo alto. a esta hora. La única verdadera oposición es Petro porque es el único que habla sin tapujos. El resto es pura... No, eso no lo voy a leer. ¿Quién escribió eso? ¿Quién Luis escribió eso? Alberto, ¿Quién no escribió? lo voy a repetir. Ricardo Araujo, Luis Alberto. Dice, en la W a la oposición le digo, por ser como siempre estarán en la oposición, nunca gobernarán. Cartagena SOS. Puro Twitter Ese medio partido... huevo. Ay, no, ese no tampoco. La Bueno, oposición puro toda tre- habla claro. Mire, toda habla yo- claro. somos- El a esta hora la partido tendencia habla número claro 2, en la primera es Vicky, Mocus, y puro me toca Twitter, irme ya. Puro Twitter medio huevo, primero. Y segundo, nunca me dijeron que tenía que apoyar al señor Duque. Aquí ya están diciendo Medio que, huevo. bueno, mejor dicho, Partido 12, Verde, medio huevo. 59 minutos, un saludo muy especial gracias, Vicky. al exministro de Hacienda Rudolf Holmes, que ayer estuvo pronunciándose en el Twitter y nos escucha. Un abrazo inmenso, espero que esta oposición le haya gustado hoy el programa de la oposición. Esta es la W. Con ETV navega más rápido porque desde 25 megas en fibra óptica te duplica la velocidad por un año. Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.com. Encontrémonos. ETV. Aplican términos y condiciones en etv.com.co/TIC. Y continúan las noches W. Pipe Peláez. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a 1000 millas por segundo. Los esperamos este 25 de abril en La Casa en el Aire. Caminaré como los locos por tu amor. Carrera 13, número 8239, zona T. Escucha la W y gana boletas. Pipe Peláez, un artista muy W. Invita La Casa en el Aire. Vive el vallenato. La Fundación Sanar presenta Armando Manzanero y Mocedades. Por primera vez juntos. Dos leyendas de la música romántica para celebrar el mes de las madres. Una noche de gala, mágica e irrepetible para recordar y vibrar con las mujeres que más queremos. Armando Manzanero y Mocedades. Un concierto inolvidable. Compra ya tus entradas en tu boleta. 29 de mayo, Centro de Eventos Royal Center. Invita Caracol Radio.
Disfruta en familia una experiencia inolvidable en estas vacaciones con Diversity. Compra ya tus pasaportes y no te pierdas de la diversión. No olvides traer tus Divis. Recuerda que aquí con ellos podemos comprar juguetes, comida y muchas cosas más. Diversity, una ciudad divertida. Este año el San Pedro se vivirá en el concierto de la historia en Neiva, con artistas muy W, Carlos Vives, Silvestre Dangond y muchas sorpresas más. 30 de junio, Club Campestre Neiva. Escucha la W y participa por entradas. Un evento W Radio. Compra tus entradas en tu boleta. Informes 300-408-0051.